Amigas y amigos de las redes sociales, hoy 11 de noviembre del 2024, lunes, pasadas las 4 de la tarde, estoy grabando este nuevo video para compartirlo con ustedes porque les traigo un libro que a mi entender es otra de las joyitas de la literatura, porque en él están recopilados, es una selección de ensayos y artículos del escritor cubano y universal Alejo Carpentier, selección realizada por una de las grandes de nuestra cultura nacional y universal también, Graciela Pogolotti. El título es Ensayos de Alejo Carpentier. Son ensayos que van desde la década del 20 hasta el año 1981, por supuesto, del siglo pasado, siglo XX. Y nada mejor empezar, voy a hacer varios videos sobre este libro, porque la obra de Alejo Carpentier no solo se circunscribe a sus novelas, que todo cubano debería, por lo menos, saber que existen: Consagración de la Primavera, El recurso del método, ¿ven? Los pasos perdidos. Él también, bueno, ya lo dice el libro, son ensayos, y aquí es donde podemos ver que el hombre y la obra que creó están basados en un conocimiento universal, no solo de Cuba, sino del mundo, pero en específico de nuestra América. Y aquí nada mejor que empezar leyendo, ofreciéndoles a ustedes sobre un escrito que hizo tres, yo le voy a leer uno para que el video no sea tan largo. Un escrito que hizo sobre el apóstol de nuestra independencia, sobre José Martí, en el propio año del centenario del nacimiento, año 1953. Un escrito que realizó para el medio periodístico de Venezuela, el Nacional de Caracas, entre los días 28 y 30 de enero. Imagínense, un grande de la cultura cubana hablando, escribiendo sobre José Martí. Y Martí y la época, que es el artículo escogido para compartirlo con ustedes, lo traigo porque creo que es justo actualizarlo. Actualizarlo no, es justo traerlo, visibilizarlo, porque realmente, aunque se escribió en el año 53 y Carpentier está hablando sobre un hombre, el más universal de los cubanos, que cayó en combate contra dos imperios, recuerden siempre, contra el imperio español y contra el nuevo imperio de Estados Unidos, que cayó en combate en 1895, entonces ya habían pasado muchos años, y sin embargo del 53 ahora, miren cuántos han pasado. Pero la actualidad de este artículo tal parece que se había escrito ahora mismo, no solo para los cubanos, sino para el mundo entero, porque estamos viviendo en un momento, yo diría que trágico, de graves crisis, no solo para Cuba, porque el que tenga dos deditos de frente y tenga los pies bien puestos en la tierra y no esté manipulado, tiene que darse cuenta que las sociedades, la humanidad, está corriendo un grave peligro para su sobrevivencia. Y vean ahora, ya les empiezo para no demorarme más, Martí y la época. Nos quejamos de las durezas de la época presente, que es dura inequívocamente y manifiesta su dureza en mil complicaciones exasperantes, añadidas desde hace 30 años a la ya difícil vida del hombre. Y esas durezas de la época presente nos llevan a menudo a considerar el próximo pasado como una suerte de edad perfecta, digna por sus halagos de hacernos remozar para uso propio la célebre frase de Talleyrand después de la Revolución Francesa: no sabe lo que fue dulzura de vivir quien no conoció el antiguo régimen. Sin embargo, y creo haberlo dicho alguna vez en un artículo,
La gran realidad es que el hombre juzga siempre de las dulzuras o blanduras de la época en función de su estado, profesión o clase social. Cuando el burgués francés nos dice que el 1900 fue una época fina, elegante, deliciosa, dice una gran verdad, porque los años del comienzo de este siglo fueron, para los de su casta, años de prosperidad, de poderío, de refinamiento material y espiritual. Época de los germantes de Marcel Proust, pero a la vez, y ojéese, para cerciorarse de ello, las viejas colecciones de la feroz Assiette au Beurre, francés, yo no sé. Se vivía sin legislación social, sin vacaciones para obreros y empleados, sin límite fijado a la jornada de trabajo, y en ciertas fábricas de productos químicos se confiaba ferozmente la manipulación de ciertas materias tóxicas, como el blanco de ceruza, a obreros que morían a los pocos años con los huesos reblandecidos y la sangre envenenada. Está hablando de capitalismo puro, ¿no? De que existía, de que ya en el año década del 50 del siglo pasado ya Europa lo había dejado, pero la esencia del capitalismo es esa y sigue siendo esa. Por lo tanto, habría que saber lo que del 1900 pensaban los hombres que cierta vez, para lograr que se hiciera obligatorio el descanso dominical en fábricas y empresas, tuvieron que echarse a las calles amotinados. Claro, escuchamos muchas veces por ahí la ignorancia repletando las redes sociales, hablando de que ahora los obreros, hablando del primer mundo, ¿no? Sin embargo, obvio que lo que han logrado los obreros no se lo han regalado, ha sido a pura lucha, a sangre y fuego. Bueno, todavía no está hablando de Martí, no ha escrito de Martí Carpentier. 1891 fue probablemente un año de dicha para infinidad de norteamericanos que asistían al prestigioso crecimiento industrial de la nación, a los inicios de la explotación intensiva de sus recursos naturales, a la prosperidad de las urbes. Pero aquel mismo año, en el Hartman Hall de Nueva York, tomaba la palabra un hombre que hablaba por la boca de su herida, esa herida que era para el continente entero el lanzazo siempre sangrante de una Cuba sojuzgada y humillada, cuyos esfuerzos por lograr la independencia fracasaban trágicamente desde los días de los soles y rayos de Bolívar, a pesar del heroísmo de los caudillos de la guerra de los 10 años y de la desesperada lucha que Maceo pretendiera proseguir al cabo de esta, despreciando las ofertas hechas por Martínez Campos en el coloquio de los mangos de Baraguá. Y ese hombre que hablaba por la boca de la herida de América, herida que era su propia herida, ese hombre que hubiera podido gemir sobre las durezas de la época, sobre los repetidos fracasos de quienes compartían su ideal, sobre su vida errante, colmada de amarguras, alzaba la voz para pronunciar palabras de fe en la época, de sublime optimismo frente a una obra que parecía condenada y que le haría decir todavía en víspera de su muerte de cara al sol: fallaremos también la esperanza de hoy ya con todo el cinto. Ese hombre, que era José Martí, decía desde la tribuna palabras que son válidas para la humanidad entera en todas las épocas y en todas las latitudes, y lo sigue siendo ahora. ¿Para qué somos hombres sino para mirar cara a cara a la verdad? Dese lo justo y no se nos pedirá lo injusto. El que a ser hombre tenga miedo, póngase de alquiler con el ambicioso que lo use y lo pague, y le defienda la casta o la mala propiedad. Para otros no hay goce mayor que el de ver cómo el hombre se redime y crece. Lo que no se puede cambiar ha de tomarse como es.
¿Quién teme al juego natural y necesario de las pasiones y virtudes de los hombres, ni al conflicto inevitable de sus aspiraciones y cobardías y de sus ímpetus e intereses? Vea el que desconfíe a la naturaleza equilibrada y triunfante. Nace el guau en el campo del hombre laborioso, y silba la serpiente desde sus agujeros escondidos, y pestañea la lechuza desde la torre de los campanarios. Pero el sol sigue alumbrando los ámbitos del mundo, y la verdad continúa incólume su marcha por la tierra. Eso lo dijo José Martí, y lo hizo público nuevamente nuestro gran Alejo Carpentier el 29 de enero de 1953 en el diario La Nación de Caracas, Venezuela, patria de Bolívar, donde una vez Martí llegó y sin sacudirse el polvo del camino, fue ahí a la estatua del Libertador. Martí y la época. Seguiremos con este librito, pero ya vean, me encanta esa frase cuando dice: el que de hacer hombre tenga miedo, póngase de alquiler con el ambicioso que lo use y lo pague, y le defienda la casta o la mala propiedad. Ya sabemos quiénes son esas personas que tanto daño le hacen a Cuba, porque ya sabemos a quién defiende: al norte revuelto y brutal, que siempre nos ha despreciado. Pero bueno, como dice al final, pero el sol sigue alumbrando los ámbitos del mundo, y la verdad continúa incólume su marcha por la tierra. Y así será con Cuba para todos los tiempos. Chao.